Se está respirando, brinden un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los amigos que nos visitan, los hermanos de Las Palmas, sean bienvenidos a este lugar. Nos contenta ver a las personas de Las Palmas en este lugar. Es una bendición para nosotros tenerlos acá y es una bendición para ustedes estar acá. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar la monumental y poderosa palabra de Dios. Amén. Quiero informarle que el próximo domingo 17 tenemos la siembra pro templo, que la denominamos el potazo. ¿Se acuerdan los potes que entregamos, no? Eso es para este domingo. ¿Qué vamos a hacer con esa siembra? Bueno, con esa siembra queremos completar la inicial para la compra del lote. Y dentro de 15 días más estábamos dándolo otros potes para tomar esa siembra a finales de diciembre. Eso es con propósito de comprar el lote, la inicial del lote de la iglesia. Amén. Entonces este domingo 17 tenemos esa siembra pro templo denominada el potazo de bendición. Amén. Y vamos a buscar rápidamente porque el tiempo, como dice el hermano, el tiempo apremia. Vamos a buscar. Pásame porque aquí busco más rápido que en la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia, por favor, rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 12. Verso 1 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. Y vamos a hablar un tema muy importante, porque es que de este tema se habla y muchas personas toman este tema para decir que Dios necesita de operaciones satánicas para poder llevar a cabo su obra. Dios necesita de opresión, según esto que vamos a leer acá, y vamos a darle la interpretación correcta que dice la palabra del Señor. Leemos 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltarse desmedidamente, mire lo que dice aquí: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra gloriosa y maravillosa. Muchas personas toman este versículo, este 2 de Corintios capítulo 12, y precisamente el verso 7, donde dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Muchas personas, cuando leen este versículo, piensan que Satanás estaba haciendo una obra buena aquí. Imagínese usted eso. Cuando se lee de esta forma,
Entonces nosotros pensamos de que Dios permite o que Dios envía mensajeros de Satanás, como en este caso a Pablo, un mensajero de Satanás que lo abofetee para controlarle algo a Pablo. Es decir, que a veces se nos dicen y se nos predica que Dios permite que el diablo te ataque para que ese ataque del enemigo te sirva en el caso de Pablo, para que no se enalteciera. Ahora, si leemos ese versículo de esa manera, nos damos cuenta que Dios necesita de Satanás, porque la Biblia dice que es un mensajero de Satanás. Si leemos ese versículo así ligeramente como lo leemos, entonces allí Dios necesita un mensajero de Satanás para controlar la arrogancia de Pablo. Si lo leemos de esa manera. Pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra conforme está escrita. Y para eso está un pastor, para enseñarle esa forma de predicación de que te dice, bueno, es que Dios le puso a Pablo, escuche, Dios le puso a Pablo un aguijón para controlarle la arrogancia. Como le dije, en este caso Satanás no es tan malo, porque Satanás en este caso está operando a favor de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces Satanás no es tan malo, según ese versículo que estamos leyendo allí. Según ese versículo que estamos leyendo allí, Dios necesita operaciones satánicas para poder controlar nuestra vida o para poder enseñarnos algo. Y nos dicen y se nos predica de que es posible y es probable que Dios permita, es posible y es probable de que Dios permita una enfermedad en tu vida, que Dios permita una circunstancia negativa, que Dios permita un ataque del diablo para enseñarte algo. Y ese versículo lo toman precisamente para hablar tremenda aberración bíblica. Ahora, cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra, y esto anótelo porque esto no se dice casi. Cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra, tenemos que saber algo importante. Vamos a buscar rápidamente, vamos a buscar Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. No sé si me dará tiempo, pero vamos a ver. Marcos capítulo 1, verso 1 dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Diga conmigo, principio del evangelio del pastor Ángel Bozo. ¿De quién es el evangelio? De Jesucristo, el Hijo de Dios. El verso 14, pasemos al verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino. ¿Quién trajo al mundo esta cosa del evangelio? Jesucristo. Verso 15, diciendo, ¿quién estaba diciendo? Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en ¿qué? ¿Quién lo dijo? Entonces Jesús, además que venía a predicar el evangelio, además que vino a predicar el evangelio, mandaba a la gente a creer en el evangelio. Ahora bien, escuche bien. No hay una persona, escuche, presta atención, mira cómo tenemos que escudriñar la palabra. No hay una persona en este planeta Tierra que pueda expresar de manera pura, limpia y más exacta la palabra de Dios que el propio Jesús. No hay nadie. No hay nadie en el mundo, ni por muy apóstol, ni por muy profeta, ni por muy erudito en la palabra, no hay nadie en el mundo que pueda expresar de la forma más correcta y pura el evangelio de Cristo, sino el mismo Cristo. ¿Me está entendiendo? Ahora, el evangelio es la voluntad de Dios para el ser humano.
Y Jesucristo vino a predicar precisamente esa voluntad de Dios, el evangelio. Jesucristo dijo, yo no digo nada, yo no hablo nada y no hago nada, sino porque yo lo que hago lo veo de mi Padre y lo que oigo, eso hablo, lo que el Padre me dice. En pocas palabras, nosotros para poder estudiar la palabra, tenemos que analizar exactamente lo que Jesús habló. Porque lo que Jesús habló es exactamente la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Toda la escritura nosotros tenemos que estudiarla bajo esas perspectivas. Toda predicación tenemos que filtrarla por lo que Jesús enseñó en los evangelios. Toda enseñanza, toda profecía, todo lo que se nos dice, tenemos que filtrarla por esa palabra que Jesús habló en los evangelios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Jesús es la máxima expresión de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Jesús es la máxima expresión de la palabra de Dios. Nadie puede expresar la palabra de Dios más perfecta y correctamente que Jesús. Porque Jesús conoce, o Jesús es Dios revelado en la tierra. En Marcos 1, en Marcos 16, verso 17, dice la palabra, Marcos 16, 17, dice la palabra, y estas señales, dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y escorpiones, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús está diciendo, le está profetizando lo que iba a pasar en el evangelio. El hablar en lenguas nunca había pasado en el Antiguo Testamento. El hablar en lenguas, ni los discípulos cuando anduvieron con Jesús pudieron hablar en lenguas. Pero Jesús le está profetizando que en el evangelio, en los postreros tiempos, dice, hablarán nuevas lenguas, porque él conoce el evangelio. ¿Quién mejor que conocedor del evangelio, sino el propio Jesús que trajo el evangelio? Entonces, todas las palabras que nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que filtrarla por lo que enseñó Jesús. Usted quiere saber, usted quiere conocer a Dios. La Biblia dice que un discípulo le dijo al Señor, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, oye, pero tanto tiempo estoy con vosotros y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En pocas palabras le dijo, si quieres conocer al Padre, conóceme a mí. ¿Me están entendiendo? Usted quiere conocer a Dios, lea quién fue Jesús, lea a Jesús, escudriñe cómo actuaba Jesús, escudriñe en cómo Jesús hablaba, escudriñe cómo Jesús operaba. Cuando nosotros estudiamos a Jesús, nos podemos dar cuenta el carácter de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para la humanidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que analizar la palabra, primero tenemos que ver cuál era la voluntad de Dios. Ahora, este versículo dice, Pablo dice, me ha sido dado un mensajero de Satanás para que me abofetee y me enseñe a mantenerme, que no me exalte. Ahora vamos a buscar si la máxima expresión del evangelio es Jesús. Vamos a ver qué hablaba Jesús de Satanás. ¿Qué era lo que Jesús enseñaba acerca de Satanás? Una de las cosas que Jesús enseñó acerca de Satanás fue que el diablo nunca cooperaba con él. Jesús enseñó y dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene, ¿en qué? En mí. Satanás no tiene nada en Cristo. No hay compatibilidad entre Dios y Satanás. Satanás es malo y Dios es bueno. No hay compatibilidad. Satanás no puede tener, según las enseñanzas de Cristo, compatibilidad con las cosas de Dios. De ninguna manera. El Señor también dijo, el diablo no vino sino a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Nunca el Señor dijo,
yo necesito de los poderes satánicos para poder controlar al hombre. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra, tenemos que averiguar, tenemos que escudriñar qué pensaba Jesús sobre eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, me ha sido dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca. Ok, lo dijiste, Pablo, vamos a ver si eso está de acuerdo con lo que enseñó Jesús. Y usted se va a dar cuenta que en ninguna parte el Señor enseña que Satanás está de parte de Dios. Lo enseña como un opositor. El opositor, nunca Satanás va a estar de parte de Dios. Nunca Dios va a usar los poderes del diablo para llevar algo bueno. Porque en Satanás dice no hay nada bueno. De ninguna manera. Vamos a buscar rápidamente, por favor. Vamos a buscar este carácter de Dios. Vamos a buscar rápidamente Mateo 21:14. Mateo 21:14. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos filtrando lo que Pablo dijo con lo que dijo Jesús. ¿Me está entendiendo? Así se escudriña la palabra. Estamos filtrando lo que Pablo habló con lo que enseñaba Jesús. Mateo, por eso no me va a dar tiempo, pero bueno, vamos a adelantar. Mateo 21:14. Mateo 21:14. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Escuche. Dice, vinieron a él, ¿qué dice? Ciegos en plural, muchos ciegos y cojos y los sanó. Jesús se opuso a sanar a los ciegos y cojos, díganos. Ahora quiero decirle algo, porque según este versículo que hemos leído, donde supuestamente más adelante le voy a decir que el asunto es que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, y luego fue escrita en latín, y de latín fue escrita la Vulgata latina, y fue escrito tantas versiones bíblicas, y después fue escrita en alemán, y en alemán es que se tradujo al inglés y al español. Y donde hay mano humana, hay errores de traducción. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Pablo, según ese versículo que está allí, y les quiero decir algo, otra cosa. El señor Reina Valera o Valera, Cipriano, eran católicos, monjes católicos, ni siquiera eran cristianos, sino eran monjes católicos que tradujeron esta Biblia, que es una de las mejores. Esta Biblia es una de las mejores, pero sin duda tiene errores, sin duda. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, tenemos que tener eso presente. Y una de las cosas que, según este versículo que dice, algunos dicen que ese aguijón de Pablo era una enfermedad. Ahora vamos a ver cómo trataba Dios a los enfermos, o cómo trataba Cristo a los enfermos. Pablo dice que él no, según ese versículo así, que Dios no lo quería sanar, que Jesús no lo quería sanar, porque ese aguijón le servía para controlar su ego. Ahora vamos a ver si Jesús a alguno le negó la sanidad. Vamos a verlo. Lo leímos allí en Mateo 21:14. Dice que vinieron cojos y ciegos y los sanó a todos. Ahora les voy a decir algo. A esa gente que Dios sanó, todos eran pecadores. ¿Sabe por qué eran todos pecadores? Porque ninguno había nacido de nuevo, porque Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario. Todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Los cojos y los ciegos que sanó eran pecadores. Ahí había gente mentirosa, había gente que no vivían la vida agradable a Dios. Ahora Pablo, según Pablo dice, yo que soy nacido de nuevo,
yo que sí recibí a Cristo, yo que sí soy un siervo que predico el evangelio, según leemos ese versículo así alegremente, yo que soy nacido de nuevo, yo que predico el evangelio, yo que estoy haciendo las cosas bien, a mí Cristo no me quiere sanar. Algunos dicen que ese aguijón era una enfermedad de Pablo en los ojos. Entonces vamos a ver algunos versículos si Jesús se negó a sanar a algunos. Ya lo leímos en Mateo 21:14. Ahora vamos a Mateo 19:2. Mateo 19:2. Dice, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Sanó a multitudes. Escuche, dice, y le siguieron ¿qué? 2 o 3 multitudes y lo sanó allí. Es decir, a esa multitud completa, Dios, Jesús la sanó. Ahora Jesús, ¿por qué sanaste a medio mundo, a medio paralítico, a la gente pecadora y no quisiste sanar a Pablo? ¿Me está entendiendo cómo se escudriña la palabra? ¿Cómo así? Otro versículo que habla de sanidad lo podemos ver en Mateo 8:16. Mateo 8, le estoy enseñando cómo se escudriña la palabra porque es que se están predicando algunas herejías como esta, que Dios necesita a Satanás para corregirte. Mateo 8:16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a algunos de los enfermos. ¿Qué dice ahí? Dígalo otra vez, léalo otra vez. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. A todos, diga a todos. Entonces aquí hay una discrepancia clara en lo que está diciendo supuestamente Pablo con lo que la acción de Jesús, que como les empecé, Jesús es la máxima expresión del evangelio en esta tierra. Nadie puede predicar mejor el evangelio que Jesús. Ni sus pastores, ni los evangelistas, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Moisés. Nadie en él puede expresar el evangelio de la forma más correcta que Jesús. Porque Jesús es el autor del evangelio. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando nosotros leemos esto, digo, oye, pero ya va un momentico. Aquí tuvo que haber pasado algo, porque eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús dice que una mujer sirofenicia, la mujer sirofenicia eran pecadores, idólatras. Y usted lo va a leer que ella le rogó a Jesús que sanara a su hija. ¿Y qué hizo Jesús? ¿La dejó ir con el problema? No, sanó a la hija. Ahora, si el Señor sanó a tanta gente pecadora, idólatras y mentirosos, y ahí había gente que después, esos mismos que sanó Jesús, gritaron, crucifíquenle. Esos mismos que sanó Jesús. Ahora, si Jesús sanó tanta gente y a nadie le negó la sanidad, ¿por qué a Pablo se la negaría? Y entonces uno allí comienza a ver, oye, aquí tiene que haber algunas discrepancias. Y tengo que investigar más sobre esto. Tiene que hacerse la pregunta del cristiano, porque eso se llama escudriñar la palabra. ¿Me está entendiendo? Y entonces dice que Pablo dice, según ese versículo, que les puedo decir, yo tengo que hacerme esa pregunta. Digo, aquí tiene que haber o un error de traducción o una opinión de Pablo. ¿Me está entendiendo? Porque en la Biblia, yo les he explicado a ustedes, habla Dios, habla el hombre y hasta Satanás habla. O no es que la Biblia dice en Lucas 4:4 y le dijo Satanás a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién habló ahí? ¿Dios o Satanás? Satanás, y eso está en la Biblia. ¿Me está entendiendo? Entonces yo tengo que hacerme una pregunta. Ya va. O aquí hubo una mala traducción de esto, o pudo ser una opinión de Pablo.
¿Por qué? Porque este mismo libro revela que Pablo da opiniones y dice él, esto no lo digo yo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Vamos a buscarlo, por favor. Vamos a buscar, vamos a ver si lo tengo aquí. Primera de Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 12. Según. Verso 12. Esto habla el apóstol Pablo. Dice, vamos a leerlo desde el 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de los maridos. Escuche, mire cómo dice el 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, ahí hace una salvedad, esto no lo digo yo, esto lo dice Dios, lo dice Cristo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está haciendo una diferencia, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. El 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Verso 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. ¿Me está entendiendo? Allí Pablo está dando una opinión personal, no la opinión de Dios. Dice, pero a los que están unidos, en verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Aquí vemos un criterio, diga, de Pablo. Eso lo dijo él claramente. No lo dice el Señor, lo digo yo, diga, lo digo yo. Entonces Pablo en sus cartas también hablaba de sus opiniones personales. ¿Me está entendiendo? Y ahora cuando usted entiende eso, ahora vamos a leer el versículo otra vez para que usted vea que allí hay una discrepancia y una opinión personal del apóstol. Pero antes quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, verso 10, Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos 10, 38. ¿Ya lo tienen allí? Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo males y enfermando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios no estaba con él. Vamos otra vez. Dice, dice así, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo males, dice así, diga haciendo bienes. Jesús no sabe hacer cosas malas, hermano. Jesús no sabe enfermar a nadie. El que enferma es Satanás. Jesús no sabe ponerle problemas a nadie. El que pone en problemas es Satanás. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo es que la gente dice que Dios le puso una enfermedad y que para enseñar algo? Cuando dice la Biblia que Jesús vino a hacer bienes y a sanar a los oprimidos por el diablo, la enfermedad es una opresión de Satanás. Si tú estás enfermo, sácate de tu boquita que Dios te enfermó. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, así va a ser. Saca de tu boquita que Dios te metió en el problema para enseñarte algo.
Porque acabamos de leer que Dios ungió a Jesús para hacer bienes y para sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que oprime con enfermedades? No es Dios, es Satanás. Por lo tanto, claramente yo puedo decir, aquí hay una discrepancia horrenda en esa aseveración que está allí, donde dice que Dios me puso. No dice ni si. Vamos a leerlo bien, porque él no tampoco habla de Dios. Él dice, se me ha dado, poniendo allí algo dudoso. No sé si será Dios o será Satanás. Se me ha dado. Y por eso podemos notar que allí hay una opinión personal. ¿Por qué? Recuerde usted antes, si usted lee el Antiguo Testamento sin esta revelación de Jesucristo, usted va a decir que Dios enferma. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Saúl, Dios envió un espíritu un espíritu inmundo, escucha así, de parte de Dios para atormentar a Saúl. Si usted lee eso así, usted dice, entonces Dios se vale de espíritus inmundos para que hagan la obra de Dios. ¿Verdad? Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos al verdadero Dios. Nadie puede conocer a Dios solamente leyendo la antigüedad. Solamente se conoce a Dios leyendo y escudriñando a Cristo. Y dice que entonces los judíos pensaban, escuchen, los judíos pensaban que Dios oprimía a las personas con espíritus de enfermedades. Ahora bien, vamos a leer ahora con este conocimiento, vamos a leer ahora rápidamente Romanos 8:26. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Aló, Romanos 8:26. Vamos a dejarlo así. Romanos 8:26. Dice de la manera siguiente. Romanos 8:26. Y de igual manera, escuche, el Espíritu nos ayuda en nuestras ¿qué? Debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo apóstol Pablo allí dice que el que nos ayuda en las debilidades es el Espíritu Santo. Preste atención, porque él habla en 2 de Corintios 12 de debilidades. ¿Y cómo es que ahora aquí él mismo escribió que en nuestras debilidades el que nos ayuda es el Espíritu Santo? ¿Y cómo entonces va a escribir allá que en las debilidades Dios necesita un mensajero de Satanás para ayudarnos? No hay compatibilidad. Vamos a buscar ahora 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Entonces dice así. Vamos al verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, escuche, no dice Dios me dio. Él dice me fue dado. No dice Dios me dio, dice me fue dado, diga me fue dado. Pero deja la incógnita, ¿quién se lo dio? ¿Dios o Satanás? Me fue dado, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? Entonces el mensajero no lo envió Dios. El mensajero era un enviado de Satanás. ¿Me está entendiendo? Un mensajero de Satanás dice, para que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera.
Eso pensaba Pablo. Pero viene aquí la palabra de Dios. Ahora aquí viene Dios hablando. Dios le echó una reprendida a Pablo. ¿Qué estás diciendo, cabeza loco? Verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces, Señor, Dios mío, quítame esta enfermedad? Así le pasaba a Pablo: quítame esta enfermedad, quítame este dolor, quítame esta mala situación. Y el Señor le dijo, mire lo que le dijo. Vamos a ver qué le dijo. Pablo llorando: quítame este demonio, quítamelo, quítamelo. Vamos a ver qué le dijo el Señor. Se me fue. Aquí está. Entonces dice: respecto a lo cual, verso 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, y me ha dicho, ¿quién? El Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le dijo: epa, cabezón, yo no puedo hacer más por ti. Ya lo que yo hice por ti lo hice. Es suficiente mi gracia. Es suficiente mi poder. Si te está atormentando el diablo, yo te di autoridad y poder para reprender los demonios. Repréndelo. Utiliza mi nombre. Utiliza el poder que hay en la palabra. Utiliza los dones que te he dado. Utiliza el ayuno. Utiliza la oración. Te voy a decir, Pablo, yo no te voy a reprender a nadie. Eso tienes que reprenderlo tú. ¿Me están entendiendo? Hermano, una mala situación que te venga, tienes que enfrentarlas en el nombre de Jesús. Porque estuve oyendo un testimonio de un hermano que ya partió con el Señor, donde dice que el hermano Kenneth Hagin estaba orando, y en esa oración Jesús se le presenta, pero en ese momento se le presenta un demonio que estaba en el frente entre Jesús y él, y ese demonio estaba hablando duro, que no dejaba oír lo que Jesús estaba hablando. Y Kenneth Hagin le dijo: pero bueno, Señor, reprende a ese demonio que no me deja oír lo que me quieres decir. Y el demonio allí, y el Señor le dijo: epa, ¿sabes qué? Yo no puedo reprender al diablo, porque es que ya yo no soy carne, ya yo soy espíritu, ya yo vencí. Ahora la carne son ustedes y la autoridad la tienen ustedes. Repréndelo tú. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. A la enfermedad tienes que reprenderla. Claro, esto es para los cristianos, ¿no? Porque si usted no es cristiano, ¿qué va a reprender? Para los que hemos nacido de nuevo, para los que salimos de las tinieblas. Si usted está enfrentando por algún problema económico, parece firme, deje de estar llorando como Pablo. ¡Ay, Padre! Este demonio que me enviaste. El Señor le echó una reprendida. ¿Qué demonio? Yo no necesito demonio para enseñarte nada. Yo no necesito demonios para controlar tu ego. Tú tienes que controlar tu ego. La Biblia dice que si un reino, Jesús dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, no prevalece. Imagínese usted que Jesús esté dividido con Satanás, que necesita a Satanás para... No sirviera, ese reino no sirviera. ¿Me está entendiendo? Y de esta manera estamos nosotros analizando que entonces cuando Pablo está diciendo estas palabras, podemos nosotros especular que él estaba hablando una opinión personal de él. Porque cuando nosotros contrastamos eso, como lo hicimos, nos damos cuenta de que la voluntad, dígame usted, ¿a quién Jesús le puso la mano y lo enfermó?
¿A quién Jesús le puso la mano y lo enfermó? Dígame si aparece alguno en la Biblia para yo dejar de ser evangélico. Jesús nunca enfermó a nadie. No, que esta enfermedad me la puso Dios. No te la puso Dios. Esa enfermedad, o una de dos, o te la buscaste tú mismo por andar comiendo lo que no debes de comer, por estar comiendo grasas y frituras, por estar comiendo Coca-Cola, por estar tragando ese pico, y se te pegó la enfermedad. Esa donde te la puso Dios, te la buscaste tú. ¿Me está entendiendo? Ah, pero hay enfermedades que quizás usted se cuida y le llega la enfermedad, pero esa enfermedad sí es puesta por Satanás. Entonces, cuando la enfermedad te llegue, que tú no la estabas buscando porque tú te cuidabas, pero te llegó la enfermedad, tú no te vas a poner a llorar como se puso a llorar Pablo. Ay, este aguijón que me puso Dios. No, yo no te puse ningún aguijón. Yo te di a usted la autoridad. Mi gracia es el poder suficiente para que usted se levante y reprenda ese espíritu del infierno. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. De esta manera, queridos hermanos, quiero finalizar que de ninguna manera hay compatibilidad entre Dios y las tinieblas. No las hay. Usted cuando esté enfrentando, escuche, si usted, la Biblia dice que el que busca encuentra. Si usted busca el mal le va a llegar, y no vaya a decir que fue Dios. Si usted busca el mal le va a llegar. Si usted anda de fiesta en fiesta, de miniteca en miniteca, y le pasa algo, no diga, no, esto es un plan de Dios para enseñarme. No, esto no es ningún plan, eso es desobediente a tuya por cabezón. Y lo que te está pasando es por desobediente. Ah, pero nosotros los cristianos que no estamos haciendo de vagabundería, pero siempre somos atacados por Satanás. Pero en ese momento nosotros no nos podemos poner a llorar. Ay, que no hay para el arriendo. Ay, que no hay para esto. Si no, tenemos que tomar las armas espirituales y decirle al diablo, el diablo, la pelea es peleando. Si usted está esperando que Dios reprenda al diablo, a Pablo le dijo, no lo voy a reprender, papi. Ya yo no soy carne. La autoridad es para los que estamos en la carne. Es decir, en cuerpo físico. Jesús ya esa autoridad no la puede ejercer porque Él es espíritu, ya Él está en el cielo. Y entonces Él deja la autoridad a los que la necesitamos, a nosotros que estamos en este cuerpo, en esta carne. Entonces ya Jesús no puede reprender al diablo. Que el Señor te reprenda, el diablo se ríe. El que tiene que reprender al diablo eres tú en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a esperar? ¿Que el diablo te aplaste y esperando la respuesta de Dios? Esa no es la respuesta bíblica que Dios le dijo a Pablo. La respuesta bíblica es, ponte en oración, utiliza el nombre de Jesús, utiliza mi palabra, utiliza la confesión, métete en ayuno, métete en oración, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y la pastora, bendiciones. Vamos a estar de pie, amén. Vamos a ministrar las ofrendas y los dimos al Señor, amén. Y nos vamos a casita antes que llueva, amén.